impresionante, Él es el que pone el querer como el hacer, de que estemos aquí. Y primero quiero hablarles de el tema que quiero compartir y luego vamos a la oración, que es el Salmo 32. Quiero llevarlos al Salmo 32. Vamos a leerlo. Y el Salmo 32 es un salmo de David y es la dicha del perdón. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Porque esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Hermanos, para entender el Salmo 32, me puse a estudiar y a ver libros y muchas cosas no entendía hasta que dice, por eso es bueno estudiar. Y llegó al punto de entender. Este Salmo 32 está un poco, los estudiadores lo enlazan un poco con el Salmo 51, porque lo voy a llevar a dos historias. Bueno, una historia, pero son dos, que es la historia de David y Betsabé. ¿Por qué viene más o menos este salmo? Y el Salmo 51 lo dijo David por eso, porque fue cuando reconoció su pecado delante del Señor. Entonces, para llevarlos, yo sé que la historia la conocéis, segunda de Samuel 11, que es a David y Betsabé. Y vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 11. Y como estamos viendo aquí, la historia de David y Betsabé, como la conocéis todas, ¿no? Él pecó, y él dijo, he pecado contra Dios, ¿no? Pero analizando y estudiando, en el capítulo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, cosa que David no salió ese día, a la guerra con su ejército, porque dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén. Se quedó en su casa. Se quedó allí. Él no fue a la guerra. Ya vemos un punto ahí en contra de David. ¿Por qué? Porque se quedó en el sitio que no se tenía que haber quedado. Muchas veces por ahí empezamos nosotros a desviarnos. Él tenía que estar, ¿dónde? En la guerra, con su pueblo, con su gente, ahí en la batalla, pero no estaba. En el versículo 2 vemos y leemos que sucedió un día al caer la tarde, hasta perezoso se me volvió David, al caer la tarde se levantó de su cama. Punto que también estudié y dije, wow, porque al caer la tarde estamos hablando de la tarde, ¿no? No estamos hablando de la mañana. Entonces dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Ahí ya estamos viendo que dice, y vio, ya empezamos otro punto, menos de favor de David, vio lo que no tenía que ver. Primer punto,
estaba en el sitio donde no tenía que estar. Segundo punto, viendo lo que no tenía que ver. Por ahí ya empezamos mal. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Llegamos al otro punto en contra de David, para llevarlos a la historia y luego ya poder redactar el salmo. Él está en el lugar donde no tenía que estar, viendo lo que no tenía que ver, y luego llega a otro punto, preguntando lo que no tenía que preguntar. Preguntando que quién era aquella mujer hermosa que estaba en el terrado. Pues allá lo lleva a otro punto. Y resulta de que al preguntar, al no estar, al ver, ¿a dónde lo llevó? Al pecado, a tomar cosa que no le pertenecía a él, a tomar lo que no era de él. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Estamos muchas veces en un lugar donde no tenemos que estar. Cuando no estamos bien enfocados en las cosas del Señor, estamos enfocados en las cosas de afuera. Porque estamos en sitios muchas veces donde no tenemos que estar, con personas que no tenemos que estar y haciendo lo que no tenemos que hacer. Porque no está bien ante los ojos del Señor. Entonces, ¿a qué? Leyendo la historia, ¿a qué lo llevó todo esto a David? Encubrir lo que ella había hecho, porque hizo el pecado, se acostó con la mujer, aparte que era una mujer de un siervo de él, que era Urías Eteo, y aparte leyendo la historia bien, si vosotros la sabéis, era un buen hombre, era un hombre que no pensaba ni por él, porque cada vez que David lo mandaba a hacer cosas, pensaba más bien en su rey, en que estuviera bien su rey y cuidar de su rey, hasta cuidar del ejército. En cambio David, para encubrir su pecado, ¿qué hacía? Hizo tres cosas, ¿no? Primero, lo sedució mandándolo a su casa. Vienes de la guerra, vienes cansado, vete a lavar, vete a duchar, vete a cambiar, vete a estar con tu mujer, ¿no? Porque él ya sabía el pecado que había cometido. Aparte de ese pecado, dejó embarazada a Betsabé. Entonces él quería encubrir con mentiras, con engaños, todo ese mal que había hecho. Yo digo, siendo David en ese entonces un rey, aquella mujer se fue, la esposa de Urías Eteo, yo digo en mis palabras como mujer, yo digo será por una orden, ¿no? Por obedecer, porque era rey. Y le habrán dicho, oye, el rey te ha mandado a llamar, vente. Y yo digo, ella a lo mejor se asustaría, uno no sabe, ¿no? Pero digo yo, hasta el punto de llegar al rey y acostarse en su lecho con él, pues no sé qué habrá pasado, solo el Señor conoce bien la historia, ¿no? Pero yo digo que al ser un rey tenía el poder, ¿no? Gobernar y mandar y ordenar y decir. Yo me pongo ahí también a pensar, no sé los pensamientos de Betsabé, lo que habrá sucedido, pero hasta el punto de acostarse con su rey, con él, por obedecerlo o por los deseos de la carne, también podría haber sido, ¿no? Solo el Señor lo sabe, lo que hubo ahí. Entonces, David era tanto que quería encubrir ese pecado que armó su plan de mandarle a Urías a su casa, a que se acostara con su mujer y después dijera a su mujer, está embarazada, él dijera, es mío, porque como me acosté con mi mujer, pues, como decimos aquí, le metemos el bombazo como si fuera su hijo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que él hizo para encubrir su pecado. El segundo plan, como no le funcionó porque él no quiso, él no fue al lecho con su mujer, él se quedó allí. Y la segunda vez que planeó David fue embriagarlo, emborracharlo y a ver si ahí ya cae al suelo. Tampoco. ¿Por qué? Porque se quedó ahí, en la puerta de la casa de su rey, embriagado. ¿Con quién? Con los siervos, con sus ayudantes. Se quedó ahí. Tampoco le funcionó. Y lo más triste cuando tú te metes a la historia, porque yo soy un poco acomodada, me meto a la historia y ya me imagino yo la película. Me metí a la historia, estudié y dije, wow, qué interesante. Cuando leemos la palabra, es como si el Señor nos hablara. Esto pasó, esto está escrito porque lo inspiré, esto es real, ¿no? Y es ahí donde tú miras tu vida y tú dices, ahí te puede llegar tú a meterte en pecado del alma. ¿Cuál estoy encubriendo yo? Para el Señor podemos cubrir y podemos tapar todas las mentiras, todos los engaños, pero ¿saben qué?
Para Él no hay nada oculto. Él todo lo sabe. Él todo lo saca en su tiempo a la luz. Así como David estuvo encubriendo su pecado, sus cosas que hizo, el último que hizo fue ya mandar a Urias al frente de la batalla para que muriera. Le mandó una carta a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: pónmelo enfrente de la batalla. ¿Usted sabe qué es decir póngalo enfrente? Cuando pones a las personas enfrente de la batalla es sálvese quien pueda, porque es que todos van para ellos, los tiros, lo que tiren, todo va para el frente. Ahí no sobrevive, y la verdad que no sobrevivió, murió. Ahí podemos ver en el versículo 26 que, oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, ya David se hizo el misericordioso, porque la cogió con él, la llevó a su casa a vivir, como para que diga el pueblo: uy, David qué misericordioso, tuvo compasión con esa viuda que quedó sola y embarazada. Pues ahí ya la llevó a vivir con él y dijera: mira, va a criar a su hijo. ¿Saben? Él creía que él había encubierto todo su pecado. Él creía que todo su pecado estaba ahí guardadito. Así como Joab, les voy a llevar al versículo 18 para seguir con la otra historia, y vamos al Salmo. Entonces envió Joab y hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. O sea, Joab le mandó un mensajero a David para comunicarle todo lo que había pasado en la guerra. Pues ¿saben qué? Ahora viene la segunda historia. Así como Joab mandó ese mensajero, Jehová también mandó el suyo, que es Natán. Ahí está. Así como él mandó, yo también te mando. Para que mires que para mí no hay nada oculto, que lo que tú crees que tienes guardado, yo ya lo sé. Y lo que más me llamó la atención, como Natán se fue directamente a David y le puso la historia del rico y del pobre. ¿Saben? Y la verdad que cuando tú lees la historia del rico y del pobre, que coge que dice que ¿cómo le digo? El animalito que tenía el hombre era como una cabrita, ¿no? Sí, una corderita, ¿no? Y que la tenía como una hijita. Dormía con sus hijas, comía con ellos, la amaba, era su corderita. Y viene el rico y por no coger de lo suyo, le da lo que no es suyo al otro para que coma. Y si lo miras a hoy en día en la actualidad, muchas veces cerramos el puño nosotros mismos y muchas veces cogemos cosas, pero guardamos las nuestras. Buscamos el interés por otro lado, pero el nuestro que no nos los toquen. ¿Saben? Y es ahí donde hay un proverbio que dice que no cierres tu puño para ayudar, ¿sabes? Contra tu hermano. Y ahí es donde tú ves la historia. Muchas veces vemos alguna necesidad y a lo mejor podemos, pero no, es que primero me tengo que sujetar, o sea, tengo que guardar lo mío. Y el hermano que siga orando por fe, ¿saben? Ahí cerramos nuestro puño, ¿saben? Y ahí estamos viendo esa historia. El rico no cogió la suya, ni de lo suyo que tenía hasta vacas. No, fue por la corderita, el pobre hombre se la guisó al otro para que se la comiera sabroso. Y entonces, lo que más me llamó la atención, que dice, entonces se encendió David de furor. Fíjense, se enoja por lo que le cuenta Natán. Eso es lo que me llamó la atención. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová. Dice en el capítulo 5, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahí me gustó cuando Natán le dijo, dice, debe de pagar la cordera con otro tanto, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David, ese eres tú. Y es ahí cuando muchas veces nos lleva el Señor a nosotros mismos a examinarnos. Y nosotros confesamos nuestras transgresiones, confesamos nuestros pecados, confesamos lo que llevamos dentro de nosotros. Y muchas veces ahí donde el Señor nos dice, sí, pues tal cual eres tú.
tal cual eres. Y muchas veces hasta descubrimos cosas que nosotros mismos éramos capaces de hacer. Pero ¿sabe qué? El Señor nos las revela. El Señor nos las hace ver. Ahora dirán ustedes, ¿la historia para un salmo? Sí. La historia para este salmo. Ahora nos vamos al Salmo 51 y terminamos en el 32. En el Salmo 51 es, lo mismo lo dice, el arrepentimiento de David a reconocer que pecó contra quién. Que no pecó contra Uría, ni contra la mujer, ni contra los que le dieron sus pecados, que al final todo se descubrió. Muchas veces lo que nosotros tapamos y tenemos guardado sale a la luz tarde o temprano, porque el Señor lo revela así, lo saca a la luz, lo que está oculto. Pues salió a la luz y ahí es donde dice David en el Salmo 51, como todos lo conocemos: ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de mis piedades, borra mi rebelión y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si vamos al mismo Salmo 51, en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble que me sustente. Como todos conocemos a David, la historia de David, ¿quién era David? David fue un hombre que fue ungido. Y como lo conocemos todos, conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Aparte de ungido, del corazón de Dios tenía grandes talentos, que era músico y compositor. Y aparte era que comandó ejércitos, que fue cuando tuvo que tenía el enfrentamiento de celos contra Saúl. Comandó ejércitos. Tenía hasta habilidad, una habilidad tan grande que era enfrentarse con Goliat, que creó él mismo para darle un piedrazo a Goliat. O sea, todo lo que tenía David, que fue dado por el Señor, sus talentos y todo, que era un chico que ni su padre lo veía, porque cuando fueron a ungirlo ni siquiera apareció. Le tuvieron que decir: no, el que tiene por allá con las ovejas, a ese es el que quiero. Su padre enumeró a todos sus hijos, menos al que menos pensó. Pues ese era David. Así como también fue un danzador cuando llevaba el arca, que llevaba su arca, ¿qué hizo? Se despojó a danzarle al Señor, bailó, danzó, cantó y alababa a Dios sin vergüenza. Se quedó ¿cómo es que el calzoncillo, como le llamaban? Eso, y empezó a danzar con un espíritu abierto. Por eso llega y dice: vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. O sea, aquí vemos un David que a pesar de todo lo que tenía, hasta conforme el corazón de Dios, cayó y pecó. Y en el versículo 13, para llevarlo para hacia mi Salmo 32, aquí viene la clave. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y aquí podemos ver, nos vamos a nuestro Salmo 32, que es cuando dice: bienaventurado aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué son las bienaventuranzas? Feliz, feliz, feliz el hombre a que se postra y le dice: Señor, he pecado por esto contra el cielo y contra ti. He pecado por esto, te estoy confesando mi transgresión. Por eso él, cuando dice en el Salmo 51, dice que se envejecieron sus huesos. ¿Por qué? Por ocultar tanto su mentira, su engaño. Y muchas veces nosotros tenemos una falta de perdón tan grande que esa falta muchas veces es la que nos impide ver más de cerca al Señor, porque nos hace como si nuestros huesos se estremecieran. Yo les quiero decir esto porque cuando yo me entregué al Señor, a mí me costaba perdonar muchísimo a mi madre, muchísimo. Y eso que le decía yo al Señor: Señor, yo la he perdonado, pero el Señor una vez, como este salmo, una vez me dijo:
no las perdonaba. No las perdonaba. O sea, yo estaba como al mismo tiempo queriendo engañar al Señor, pero a Él no lo engaño, no me engaño ni yo. ¿Por qué? Porque cada vez que pensaba en todas las lágrimas que yo había botado, en todo mi caminar que yo había sufrido, venía ¿qué? El punchazo de ella, ¿sabes? Venía el recuerdo de ella, que nunca la vi, pero venía su nombre, venía como su nombre de mamá. Y entonces ahí el Señor fue que me dijo, no la has perdonado. Y ahí fue donde me llevó a un perdón del alma, un perdón que de verdad yo sintiera. ¿Por qué? Porque yo le podía engañar a Dios, pero ¿saben qué? Me estaba engañando era yo. ¿Por qué? Porque cada vez que venía algún tema o cada vez que venía un pensamiento de todo lo que yo pasé, venía el nombre de mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que no la había perdonado, no la había perdonado. Entonces, ahí es donde me lleva el Señor a eso. Cuando dice bienaventurado, y una vez que perdonas de alma, de corazón, y le entregas eso al Señor, eso que tanto tú crees que está guardado, que está ahí, para el Señor no hay nada oculto. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos. Mientras callamos, mientras guardamos, mientras creemos que sí, que todo está bien delante del Señor y que yo estoy en paz, pues si es así, amén, bendito sea. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Selah, dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, Selah, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Ves como aquí, hasta el mismo salmista dice, cómo importante es la oración? Orará a ti. Ve lo que dice, orará. Hermanos, aquí también nos está diciendo, ora. Orará a ti. Todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inmundicia, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Pues aquí llega la clave del versículo 51. Dice, en el versículo 8, habla Dios, te haré entender, aquí le está hablando el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Prácticamente le quiso decir, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Como es un caballo cuando está rabioso, que no hay nadie que lo coja, ¿no? ¿No? Dice, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados ¿con qué? Con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Quién se va a acercar a un caballo que esté lleno de rabia y que no se pueda ni domar? Yo no me acercaría. ¿Quién se va a acercar a ellos? Pues eso mismo es lo que nos dice el Señor, que no seamos como el caballo, como el mulo, que por lo menos nadie quiere estar con nosotros. Que por lo menos alguien diga, es que fulanito anoche se portó tan mal en la discoteca, que quién sale con esa persona. Y así vivíamos en el mundo. Que hay muchas veces ni los amigos querían estar. ¿Por qué? Yo era una que muchas veces yo me probé cuando era del mundo, ahora ya no. Tenía un grupito de una que lo huía. ¿Por qué? Porque más bien yo me prevenía de tomar para poderla sacar a ella. Entonces es ahí donde aquí mismo nos están diciendo, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Que hay veces no quieren estar con la persona. Entonces, ¿quién quiere estar con un caballo así? ¿A quién nos está enseñando? Aquí está hablando el Señor. No seáis así. Dice, muchos dolores habrá para el impío. Cuando es así, cuando somos así. Muchos dolores habrá.
Dice, mas al que espera en ¿qué? Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y muchas veces la palabra esperar se nos las hace como tan difícil, porque muchas veces esperamos respuestas de muchas cosas estando con el Señor. Y esperamos las cosas que Él nos las ponga así, pero ¿saben qué? Por eso es esperar. Por eso es la palabra espera, que Él hablará, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que le estamos pidiendo. Porque muchas veces la espera se nos hace tan impaciente que queremos actuar nosotros mismos y lo otorgamos que es el Señor. Pero saben que muchas veces no es el Señor. ¿Sabe cómo nos damos cuenta cuando no es el Señor? Cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos que iba a salir. Pero cuando son las cosas del Señor, hermanos, se los puedo asegurar que las cosas del Señor las respaldan. Y no hay necesidad de meternos en tantas cosas. Él respalda todo lo que Él dice. Lo respalda a Él. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los retos de ¿qué? De corazón. Entonces, ¿sí ven lo bonito que es cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros, yo por ejemplo estoy contenta porque yo he estudiado los salmos, pero yo cuando estudié te dije, ay, qué bonito, qué guapo, qué guay. Digo, qué lindo como David se expresa, ¿saben? Porque así quisiera uno como desnudar su alma, desnudar su ser, y no ser así muchas veces, como querer tener nosotros mismos como, no seas sabio en tu propia, ¿qué? Opinión, ¿no? Y muchas veces es lo que nos lleva a querer ser sabio en nuestras propias opiniones y no contar que el Señor respalda, que el Señor está ahí, ¿no? Y por lo menos, ¿quién de vosotros no ha experimentado la dicha de ser perdonado, de los que estamos aquí? Todos, ¿verdad? Todos hemos experimentado, ¿o no? La dicha de ser perdonado. Pues es una dicha tan grandiosa, es un gozo tan lindo saber de que alguien murió por ti por ese pecado, que en vez de ser nosotros, Él se puso por nuestro pecado. Y eso es una gran dicha, dichoso. Yo, dichosa, porque Él perdonó mi pecado. Porque soy quien soy, y estoy donde estoy, y seré quien seré por Él. Porque Él me sacó, Él me ayudó, y Él es el que está respaldando todo mi camino. Entonces, por eso yo quería compartir con vosotros esto y para decirles un poco más cómo respalda esto que hablo. Por último, quiero llevarlo a Isaías, como dice el Señor, 38:17, dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué? Mis pecados. Y en el mismo Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y en el 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Ves cómo aquí mismo nos está hablando el Señor a través de su palabra? Hasta el mismo Salomón en Proverbios 13, yo creo que hasta Salomón habrá dicho, mira, aquí va para mi padre, ¡pum! Ahí se la tiro. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Y yo cuando estuve leyendo este Salomón, yo dije, a lo mejor hasta Salomón ha dicho, se la tiro a mi padre, ¿sabe? Entonces, yo digo, ahí lo está diciendo el Señor, en que encubre su pecado, el que guarda su resentimiento y no lo confiesa ante el Señor, no crean que el Señor no lo sabe, que lo sabe todo, y como dice el hermano Jacob, esa y una más. ¿Sabe qué? Más no más nosotros, ¿por qué? Porque no prosperaremos. No prosperaremos y mucho menos estaremos cerca más de Él como queremos estar como hijos del Señor. Estar allí, cerca de Él. Amén, hermanos. Amén. Y por eso la dicha mía, ya ves, dado mi estudio del Salmo 32.